Imagina mudarte con tu familia a la casa de tus sueños, solo para descubrir que no estás solo. En este relato, una familia comienza a notar algo inquietante en los rincones oscuros de su nuevo hogar, rostros inexpresivos que los observan en silencio. ¿Es real o solo una ilusión? Quédate con nosotros para descubrir esta historia aterradora que te hará pensar 2 veces antes de apagar la luz. Relato de terror, los rostros en las sombras. Todo comenzó cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa antigua en un vecindario tranquilo. Estábamos emocionados porque era la oportunidad perfecta para comenzar de nuevo en un lugar más grande, con suficiente espacio para los 4. La casa tenía ese encanto de las construcciones antiguas, techos altos, ventanas amplias y un jardín que parecía sacado de una película. Yo, mi esposa y nuestros 2 hijos, Sofía, de 6 años, y Gabriel, de 10, nos adaptamos rápidamente a la rutina. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Sofía adoraba su nueva habitación, con paredes de color lavanda y una alfombra suave que escogimos juntos. Pero, una noche cualquiera, apareció en la sala con los ojos bien abiertos y una voz temblorosa, diciendo: «Vi rostros en la oscuridad». Por supuesto, pensamos que era solo imaginación infantil. Tal vez una sombra de la cortina o un reflejo extraño de la luz de la calle. La acompañé de regreso, encendí las luces, le mostré que todo estaba bien y le dije que esos rostros no eran más que un mal sueño. Pero Sofía seguía insistiendo. Cada vez que apagábamos la luz para que durmiera, decía que veía a ellos en las esquinas de su habitación, inmóviles, simplemente observándola. Era difícil no tomar en serio la seriedad con la que hablaba, pero, como padres, tratamos de tranquilizarla. Incluso dejamos una luz nocturna encendida para que se sintiera más segura, pero aún así, decía que los rostros simplemente se alejaban, escondiéndose en las sombras más profundas. La situación empezó a incomodarnos, pero aún así no le dimos demasiada importancia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Por la noche, sentíamos como si hubiera algo diferente en la casa, una especie de peso en el aire. Las sombras parecían más oscuras de lo normal, especialmente en las esquinas. Me encontraba mirando hacia los mismos lugares que señalaba Sofía, como si mi mente quisiera jugarme una mala pasada. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿y si no era solo su imaginación? Las semanas pasaron, y comencé a notar cosas que antes ignoraba. A veces, al apagar la luz de la sala, tenía la impresión de que algo se movía rápidamente por el rabillo del ojo. Cuando giraba la cabeza para mirar, no había nada. Una noche, mientras acostaba a Gabriel, sentí un escalofrío extraño al pasar por el pasillo. Las luces estaban apagadas, y vi, por una fracción de segundo, lo que parecía ser una silueta parada al fondo del pasillo. Encendí la luz de inmediato, pero solo encontré el pasillo vacío y silencioso. No le comenté nada a mi esposa, pensando que tal vez estaba cansado o influenciado por las historias de Sofía. Pero, poco tiempo después, fue mi esposa quien me dijo algo que me heló la sangre. A veces, por la noche, siento como si alguien nos estuviera observando. Era sutil, pero estaba ahí. Una sensación que solo tenía sentido cuando las luces estaban apagadas. Una noche, mientras estábamos todos en la sala viendo televisión, hubo un apagón repentino. Nos quedamos en la oscuridad por unos segundos hasta que encendí la linterna de mi celular. Fue entonces cuando Gabriel gritó: «Papá, hay alguien ahí en la esquina». Iluminé la sala con la linterna, pero no había nadie, solo la esquina vacía cerca de la estantería. Sofía comenzó a llorar diciendo que los rostros estaban más cerca ahora. Mi esposa y yo nos miramos preocupados,
pero intentamos mantener la calma. Pasé el resto de la noche revisando cada rincón de la casa con la linterna, pero nunca vi nada directamente. Sin embargo, la sensación no desaparecía. Era como si algo invisible estuviera allí, rodeándonos, esperando el momento adecuado para mostrarse. Después de esa noche, nuestra rutina cambió. Empezamos a dormir con luces encendidas en varios cuartos, y hasta yo, que nunca creí en estas cosas, comencé a evitar apagar las luces por completo. Sin embargo, las sombras parecían estar siempre al acecho, observándonos cuando bajábamos la guardia. Sofía decía que ellos ahora se acercaban más a su cama, incluso con la luz nocturna encendida. Una vez, mientras leía un libro en la sala por la noche, sentí esa misma sensación de estar siendo observado. Levanté la vista y, en el reflejo de la ventana, tuve la impresión de ver algo moviéndose en el pasillo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero todo estaba vacío. Mi corazón latía a mí y me encontré conteniendo la respiración por un momento. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo Sofía o mi imaginación. Algo realmente extraño estaba sucediendo en esa casa. Decidimos que teníamos que entender qué estaba pasando. Comenzamos a preguntar a los vecinos si sabían algo sobre la casa. Uno de los más viejos, un señor que había vivido allí por décadas, mencionó que los propietarios anteriores se habían mudado apresuradamente, pero no supo explicar por qué. Mi esposa sugirió investigar el historial de la casa en internet. Descubrimos que la propiedad había cambiado de dueños varias veces en los últimos 20 años, algo inusual en un vecindario tan tranquilo. También encontramos menciones vagas sobre energía pesada y problemas con los antiguos residentes, pero nada concreto. Mientras tanto, las cosas en la casa empeoraban. Las sombras parecían más atrevidas, y hasta de día, los rincones oscuros parecían más profundos, como si escondieran algo que no podíamos ver a la luz del sol. Ya no sabíamos qué hacer. La situación llegó a su punto máximo una noche que nunca olvidaré. Estábamos todos reunidos en la sala cuando, de repente, las luces parpadearon varias veces y se apagaron por completo. Todo el vecindario parecía estar sin energía. El silencio que siguió era ensordecedor, y la casa quedó sumida en una oscuridad total. Saqué mi celular para iluminar el lugar, pero la linterna parecía débil, como si la oscuridad a nuestro alrededor fuera más densa de lo normal. Fue entonces cuando Sofía comenzó a gritar, señalando hacia la pared del fondo de la sala. «¡Ellos están aquí! ¡Se están acercando!». Miré hacia donde señalaba, y por un instante, los vi claramente, eran rostros. Varios, inmóviles, con expresiones vacías y sin vida, pero los ojos, sus ojos estaban fijos en nosotros, como si nos estudiaran. La oscuridad parecía cobrar forma, avanzando poco a poco. Mi esposa abrazó a Sofía, intentando calmarla, mientras Gabriel se acurrucaba en el sofá agarrando mi brazo con fuerza. Intenté iluminar los rostros con el celular, pero en cuanto el haz de luz los tocaba, simplemente desaparecían, como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, bastaba con mover la luz hacia otro rincón, y ahí estaban de nuevo, más cerca. La sensación de ser observado era insoportable, como si algo estuviera a punto de tocarnos. Durante esos minutos interminables en la oscuridad, solo podía pensar en una cosa, salir de allí. Finalmente, la energía volvió, y los rostros desaparecieron tan rápido como habían aparecido. La sala parecía normal otra vez, pero nadie pudo disimular el terror. Mi esposa me miró y, sin decir una palabra, estuvimos de acuerdo, no podíamos quedarnos más tiempo en esa casa. Al día siguiente, tomamos la decisión de mudarnos lo más rápido posible. Llamamos a la inmobiliaria y comenzamos a buscar otra casa, cualquier lugar que nos sacara de allí. Mientras tanto,
Evitábamos estar solos en los cuartos y dejábamos todas las luces encendidas, incluso durante el día. Sofía parecía más tranquila con la idea de irnos, pero todavía tenía miedo de apagar las luces y no podía culparla. Las sombras parecían estar siempre presentes, aunque de manera más discreta desde el último apagón. Las noches previas a la mudanza casi no dormimos. Cada ruido parecía amplificado, y las sombras en las esquinas de la casa parecían moverse, como si estuvieran molestas porque nos íbamos. Finalmente, encontramos una nueva casa y nos mudamos en cuestión de semanas. En el momento en que cerramos la puerta de la casa antigua por última vez, sentí un gran alivio. La nueva casa era más moderna, luminosa y parecía acogedora desde el primer momento. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía y Gabriel volvieran a la normalidad. Sofía ya no hablaba de rostros en la oscuridad y la sensación de ser observado había desaparecido por completo. Pensamos que la pesadilla había terminado, pero meses después recibimos una llamada de la inmobiliaria que nos dejó helados. La agente parecía incómoda al preguntarnos si habíamos tenido algún problema en la casa. Cuando dudamos en responder, explicó que los nuevos residentes habían llamado a los bomberos durante un apagón, diciendo que algo en las sombras los perseguía. La agente continuó mencionando que los nuevos residentes fueron internados para recibir tratamiento psiquiátrico después de lo ocurrido. Según ella, los bomberos, al llegar, no encontraron nada anormal en la casa y atribuyeron el episodio a alucinaciones. Mi corazón se aceleró y apenas pude balbucear que tal vez era el estrés de la mudanza. No tuve el valor de contar lo que habíamos vivido allí. Desde entonces, nunca más hablamos de esa casa. No quiero que Sofía o Gabriel sepan lo que pasó después de que nos fuimos, pero en el fondo, a veces me pregunto, ¿qué fue lo que realmente vimos en esa casa? ¿Será que algo nos observaba, o será que eso nos siguió por un tiempo? Hasta el día de hoy, no tengo respuestas, pero rezo para que nadie más tenga que vivir lo que vivimos. Y así termina este escalofriante relato. ¿Qué harías si algo así sucediera en tu hogar? Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo cuento escalofriante.